Invertí todos mis ahorros en comprarles una casa, solo para huir. Debería haber firmado el cheque y no meterse. Bien. Me eché atrás. Los pagos de la hipoteca se detuvieron. Mi nombre desapareció de la escritura. Que se encargue quien sea el dueño. Lo que no sabían era que les dejé algo más que una simple notificación de cancelación. Les dejé algo que podría arruinarles la vida. Conduje mi camioneta de casi una década por la larga carretera costera hacia la nueva casa de Caleb. El jazz que salía de la radio era suave y apacible, pero tenía las palmas de las manos húmedas contra el volante. Era mi primera visita oficial. Se habían mudado hacía meses, pero según ellos, simplemente habían estado demasiado ocupados adaptándose, como para invitarme. No quería molestar. Por teléfono, Caleb me dio un breve resumen. No es enorme, pero está cerca del colegio de Lola y el barrio es decente. Lo que no dijo fue quién consiguió la entrada para este lugar. Ni quién sigue transfiriendo dinero cada mes para ayudar con la hipoteca. Por supuesto, yo tampoco tenía pensado mencionarlo. No sé por qué, pero a pesar de haber pagado por esta casa, me sentí más como un invitado a una cena, indeciso, un poco nervioso. Para cuando llegué, el cielo había empezado a oscurecerse. Las farolas se encendieron, una a una, iluminando el césped bien cortado del jardín delantero y un pintoresco letrero de madera que decía, Hogar, dulce hogar. Me acerqué para coger las galletas caseras del asiento del copiloto justo cuando una voz conocida me llamó. Mamá. Lo conseguiste. Gracias a Dios, necesitábamos ayuda. Caleb salió corriendo, con una cálida sonrisa en el rostro, pero capté la tensión en su mirada. Le devolví la sonrisa, le di la lata de galletas y miré, de verdad, miré, por primera vez su casa. Revestimiento beige, líneas nítidas y limpias, puerta principal recién pintada. Una pequeña campanilla de viento danzaba con la brisa. Todo parecía nuevo. Respetable. Y extrañamente distante. Taylor salió después. Llevaba un cardigan de cachemira claro y un maquillaje impecable. Sonrió al verme, educada, agradable y distante. ¡Qué bonito! Muchísimas gracias, Judy. Tomó las galletas y se dirigió a la cocina con movimientos eficientes, como si estuviera tachando una casilla de una lista. Me quité el abrigo y lo colgué en un gancho junto a la puerta. La sala estaba impecable, sofás grises y suaves con cojines a juego, y un ligero toque a limoncillo emanaba del difusor de la esquina. Todo estaba en su sitio. Todo, menos yo. Caleb me condujo al comedor. La mesa ya estaba puesta. Lola estaba sentada al fondo, coloreando. Al verme, levantó la manita con entusiasmo. Abuela. Se me derritió el corazón. Me acerqué, me agaché y acaricié sus suaves rizos color miel. Qué bonito, cariño. Ella se rió, con los ojos abiertos y radiante. Mamá, ven a sentarte, dijo Caleb, apartando una silla entre él y Lola. Me acomodé, con cuidado de no perturbar la perfecta simetría de la habitación. La cena fue agradable, al menos superficialmente. Taylor habló de un nuevo proyecto en su boutique, con un tono enérgico y centrado en los objetivos. Caleb intervino de vez en cuando, asintiendo y sonriendo, como un esposo comprensivo. Me quedé en silencio, esperando una oportunidad, un momento para conectar. Pero cada vez que abría la boca, la conversación cambiaba, fluida como el agua, se me escapaba. Estamos pensando en hacer un pago anticipado del préstamo, dijo Taylor casualmente, mientras tomaba más ensalada. Miré a Caleb. Dudó un momento, pero luego esbozó una sonrisa. Sí, mamá. La hipoteca sigue siendo muy cara. Si pudiéramos pagarla más rápido, nos facilitaría mucho las cosas. El mensaje fue claro. Querían que siguiera pagando la cuenta. Que los ayudara a llegar un poco más lejos. Dejé el tenedor y pasé la punta del dedo por el borde del mantel. Un dolor sordo me revolvió el estómago. Cuando acepté ayudar con el enganche, me dije que era una inversión en su futuro, un regalo de amor. Pero sentado aquí ahora, observando la distancia cortés en sus rostros, no pude evitar preguntarme.
¿Me había convertido en algo que se podía agotar? Un recurso, no una persona. Convocado cuando era necesario. Olvidado cuando no. Después de cenar, me ofrecí a jugar con Lola. Puede, pero primero tiene que terminar su cuaderno, dijo Taylor, sonriendo, pero con un tono que no dejaba lugar a negociación. Y Judy, intentamos que la hora de la cena sea tranquila, le ayuda a concentrarse. Parpadeé y asentí. Lola subió las escaleras a saltos, con el cuaderno en la mano. La habitación parecía más grande cuando ella se fue, más silenciosa, más fría. El difusor zumbaba. A lo lejos, oía las olas rompiendo contra la orilla. Al notar la tensión, Caleb se acercó y me dio una palmadita en el hombro. Mamá, cuando terminemos con el préstamo y las cosas se tranquilicen, tendremos más tiempo para estar contigo. Su voz era dulce y familiar, como la del niño que me prometía que todo estaría bien. Pero faltaba algo en esa familiaridad. La parte donde yo solía ser el centro de su mundo. Le di una sonrisa suave y no dije nada en absoluto. Me senté en el sofá de la nueva sala de Caleb, con una taza de té de menta enfriándose a mi lado. La tele estaba encendida, con el volumen bajo, y un reality show popular se proyectaba en la pantalla. Taylor estaba sentada frente a mí en un sillón, con una laptop sobre las rodillas, tecleando de vez en cuando. Desde la cocina, llegaba el suave tintineo de los platos. Caleb estaba limpiando después de cenar, moviéndose con rapidez y soltura. Nadie hablaba realmente. Solo se oían las risas lejanas del televisor y el ruido sordo de la porcelana. Me aclaré la garganta suavemente e intenté entablar conversación. Bueno, ¿cómo le va a Lola en la escuela últimamente? Taylor levantó la vista y ofreció una sonrisa perfectamente educada. Le va bien. Su maestra dice que es muy talentosa. Ahora mismo nos estamos centrando mucho en la estructura y la disciplina, así que hemos recortado mucho tiempo libre. Dicho esto, volvió la mirada hacia su portátil, moviendo los dedos de nuevo. Su voz carecía de calidez, parecía más un mensaje automático que una madre presumiendo de su hijo. Asentí, rozando el borde de mi taza con las yemas de los dedos, sin saber qué decir. Quería preguntarle qué dibujaba Lola últimamente, qué libros le gustaban. Pero tras esa respuesta gélida, las palabras se me quedaron en la garganta. Una extraña sensación de desplazamiento me invadió. Fui yo quien crió a Caleb, quien lo sostuvo durante sus años de escasez y soledad. Y ahora, en esta casa construida con mi dinero, me sentía como alguien cuidadosamente marginado, bienvenido, pero sin la intención de perturbar su ritmo. Arriba, oí el clic de la puerta de Lola al cerrarse. Por un momento, silencio. Entonces Caleb entró con 3 tazas de café, rompiendo el ambiente incómodo. Mamá, toma, con un poco de canela. Justo como te gusta. Sonrió al entregarme la taza con voz suave. La tomé, rozando con los dedos el calor persistente, y por un instante, sentí que algo se ablandaba en mi interior. Pero esa calidez fue rápidamente eclipsada por algo más. Una tristeza silenciosa. No fueron crueles conmigo, para nada. Pero su amabilidad se había convertido en la que se le da a un anciano respetado, no a alguien cercano. No por amor, sino por obligación. Sonreí y le di las gracias, tomando un sorbo. El café estaba bueno, con la mezcla perfecta. Aún así, me dejó un toque amargo en la lengua. Al día siguiente, volví a mi pequeño y tranquilo apartamento. Al cerrarse la puerta tras de mí, solo se oía el suave zumbido de la calefacción y el crujido ocasional del viejo suelo de madera. Estaba sentado a la mesa de la cocina, revisando un fajo de correo sin abrir. Un sobre me llamó la atención, un extracto mensual del banco. Confirmación de pago automático, $1,500 debitados exitosamente de su cuenta para Caleb Banks, plan hipotecario activo. Me quedé mirando los números durante mucho tiempo. Hubo un tiempo en que esto me parecía algo de lo que enorgullecerme. Ayudar a mi hijo a salir adelante. Construirle un futuro mejor. Pero ahora, el dinero que salía de mi cuenta cada mes se sentía menos como amor, y más como una transacción silenciosa. Incluso un simple «gracias» empezaba a parecerme demasiado.
Suspiré y dejé la carta de nuevo sobre la mesa. Esa tarde, como de costumbre, di un paseo detrás de mi edificio, por el pequeño parque del barrio. El sendero estaba suave, con las agujas de pino caídas, y el aire traía el tenue aroma salado del mar. Al doblar la curva, vi a Marta, mi vecina y amiga de toda la vida. Al igual que yo, estaba jubilada. A diferencia de mí, no dedicaba mucha energía a preocuparse por sus hijos adultos. Estaba más centrada en vivir su propia vida, y en vivirla bien. Ella estaba sentada en un banco bajo el cielo naranja que se desvanecía, envuelta en un gorro de lana azul grisáceo, con una gruesa novela abierta en su regazo. «Marta», grité sonriendo mientras me acercaba. Levantó la vista y saludó, palmeando el lugar a su lado. «Ven, a sentarte. ¿Te ves agotada? ¿Quién te molestó esta vez?» Solté una risa suave y me senté a su lado, con la mirada fija en la hierba que se mecía suavemente más allá del camino. «Nadie me molesta», dije en voz baja. «Es solo que, a veces siento que ya no encajo del todo». Marta cerró el libro y se volvió hacia mí, con la mirada penetrante y la claridad que siempre tenía. «Judy, ¿estás dándole vueltas a todo el mundo otra vez?» Su tono era firme, inquebrantable. «Pasaste media vida criando a ese chico y manteniendo unida a tu familia. Ya basta. Ya no les debes nada». Le di una sonrisa tensa y cansada y no dije nada. Se acercó y me dio una palmadita firme en la mano. Bajó la voz, pero cada palabra tenía un peso. «No encadenes tu vida a la de nadie. Los niños tienen sus propias vidas. Es hora de que empieces a vivir la tuya». Hizo una pausa y añadió: «No lo olviden, la jubilación no es el fin. Es el principio de la libertad. Mírenme, nunca he estado más en paz». Miré su perfil fuerte e impasible, y algo dentro de mí cambió, solo un poco, como un golpe en una puerta cerrada. Esa noche no pude dormir. Los recuerdos me inundaron como una marea, las pequeñas manos de Caleb apretando las mías, los días frenéticos tras el telón, esos largos años de sacrificio por el hogar, por él. Siempre había creído que el valor de una madre residía en dar, en silencio, sin cesar. Pero en algún punto del camino, esa entrega se había convertido en una distancia cada vez mayor. Quizás era hora de parar. Quizás necesitaba hacerme la pregunta que nunca me había atrevido a formular. Más allá de ellos, ¿existía todavía una vida que me pertenecía? El domingo por la noche volví a casa de Caleb. Por teléfono había sonado casual. «Mamá, solo vamos a hacer una cena sencilla este fin de semana. Pensamos que podríamos hablar un poco sobre los planes escolares de Lola». Ese pequeño destello de calidez volvió a encenderse en mí. Tal vez, solo tal vez, aún podría encontrar el camino de vuelta a su ritmo. La cena fue tranquila, ordenada, el tipo de comida que podría llamarse agradable, pero nunca caliente. Después, me ofrecí a ayudar con los platos. Llevé los platos a la cocina, dejando que la rutina se instalara a mi alrededor. Fue entonces cuando lo escuché. Una conversación que nunca se suponía que pudiera captar. El aroma a café recién molido flotaba en el aire mientras estaba de pie frente al fregadero, enjuagando los platos. El agua tibia me corría por los dedos, pero mi mente vagaba a otra parte. Con el rabillo del ojo, vi a Taylor y Caleb entrar en el pequeño estudio. No cerraron la puerta del todo. Solo lo suficiente para simular privacidad. Ese estrecho espacio atrajo mi atención como la gravedad. «Va a empezar a venir más a menudo», dijo Taylor en voz baja y con un dejo de fastidio. «Lo sé», respondió Caleb con tono resignado. «Si realmente quiere ayudar, deberías ampliamente firmar un cheque, no seguir apareciendo y alterando nuestras rutinas». Las palabras de Taylor quedaron suspendidas en el aire como humo frío. Entonces llegó el dolor. Ella no tiene dificultades. Tiene su pensión, ahorros. Somos nosotros quienes realmente necesitamos el apoyo ahora. El plato casi se me resbala de la mano al fregadero. El ruido fue leve, pero en el silencio de la cocina, sonó como una alarma. Cerré el grifo rápidamente, con movimientos repentinamente deliberados. «Probablemente solo quiere ayudar», murmuró Caleb.
Taylor soltó una risa seca, ahora más aguda. ¿Ayuda? Pues que sea limpio. Deja de interferir con la educación de Lola. Deja de desorganizarnos. Hizo una pausa y luego bajó aún más la voz. Siempre tiene que intervenir. Si no es por dinero, es por emociones. Es demasiado. Silencio. Incluso el tic-tac del reloj en la habitación contigua sonaba dolorosamente fuerte. Finalmente, Caleb suspiró. Lo sé. Me encargaré de ello. Me quedé paralizado, con las manos aún sumergidas. El agua se había entibiado, pero sentía el pecho frío y apretado. Pensé que, al menos, seguía formando parte de sus vidas. No perfecta, quizá. Pero presente. Alguien a quien tratarían con cariño. En cambio, solo era una cuenta. Un fondo de jubilación. Un posible cheque. No es una persona. No es familia. Solo un apoyo conveniente en su vida bien diseñada. Me limpié las manos con la manga y me obligué a respirar hondo. El aroma a café y jabón de lavavajillas se mezclaba en el aire, repentinamente nauseabundo. No sé cuánto tiempo estuve allí parado. Pero finalmente, se oyeron pasos acercándose. ¿Mamá? La voz de Caleb era cálida como siempre. Descansa un rato. Yo me encargo. Me giré y le ofrecí una sonrisa suave y distante, como si no hubiera oído nada. No pasa nada, dije con dulzura. Ya casi termino. Hizo una pausa, quizá percibiendo el cambio. Pero no preguntó. Para cuando salí de su casa esa noche, el cielo se había sumido en una profunda y densa oscuridad. El viento costero me azotaba las mejillas, cortante y frío. Caminé despacio, mis pasos crujían sobre la grava, la lata de galletas vacía en mi mano se sentía más pesada a cada paso, como una piedra que no sabía cómo soltar. Cuando volví a mi apartamento y cerré la puerta, me apoyé en ella, agotada. No, lloré. Pero había un vacío dentro de mí, algo más profundo que la tristeza, más punzante que la ira. Era claridad. Fría, aguda e ineludible. Me senté a la mesa de la cocina y abrí mi portátil. Mi vista se posó en el saldo menguante de mi cuenta. Todo este tiempo, creí que si daba sin pedir, si me entregaba por completo, me ganaría un lugar en su mundo. Pero ahora lo veía como lo que era. No todo dar se considera amor. A veces, simplemente se ve como algo disponible. Esperado. Cerré la laptop y miré por la ventana. La ciudad estaba envuelta en una red negra. Y en algún lugar al borde de esa vasta oscuridad, encontré un rayo de luz. Claridad. El sábado por la tarde llegó el sol al pueblito costero. Me paré frente a la casa de Caleb con una bolsita de regalo en la mano, llena de juguetes nuevos para Lola. Respiré hondo. Hoy era su fiesta de cumpleaños. Taylor había invitado a vecinos, compañeros de clase y a algunos otros padres. Le prometí ayudar con la decoración y le traje un regalo sorpresa a Lola, un teatro de marionetas en miniatura hecho a mano y sus personajes de madera favoritos. Una parte de mí tenía esperanza. Quizás hoy no sería tan incómodo. Quizás, solo quizás, volvería a sentirme como en familia. Dentro, la casa bullía con las risas de los niños. Los globos flotaban suavemente bajo el techo. Las serpentinas temblaban con la brisa del aire acondicionado. Dejé el regalo en una mesa auxiliar y entré en la cocina para ayudar con los platos. Taylor se movía con agilidad, dirigiendo a otros padres, con los dedos sobre su teléfono mientras coordinaba el evento con precisión. Caleb estaba en el patio, montando una carpa, con su habitual sonrisa amistosa. Mantuve la cabeza gacha y me moví con cuidado por la habitación, intentando no perturbar su fluidez. Más tarde, llegó la hora del pastel. Lola estaba sentada frente a él, con una corona de cumpleaños, radiante. Yo estaba de pie al final de la multitud, sonriendo suavemente, observándola. Caleb se inclinó y le susurró algo al oído. Ella parpadeó, saltó de la silla y me agarró la mano. Abuela. Tienes que pedir un deseo conmigo.
De repente, la sala quedó en silencio. Todas las miradas se posaron en mí. Me quedé paralizado un instante, mirando instintivamente a Taylor. Su sonrisa se endureció. Un destello de algo, molestia, desaprobación, cruzó por sus ojos. Caleb intervino, riendo entre dientes. Claro. Al fin y al cabo, es el deseo de cumpleaños de Lola. Lola me jaló hacia el pastel. Me quedé a su lado mientras cerraba los ojos. Su voz resonó a la luz de las velas, suave y clara. Deseo que la abuela siempre pueda jugar a las casitas conmigo, y hacer pequeñas obras en nuestro escenario. Se me hizo un nudo en la garganta. Me ardían los ojos. Pero justo cuando el calor empezó a subirme al pecho, miré a Taylor. Estaba a un lado, agarrando una servilleta con fuerza, con una mirada penetrante y fría como el cristal. En el momento en que las velas se apagaron, el poco calor que me quedaba desapareció con la llama. Esa noche, después de la fiesta, los invitados se habían ido y los niños estaban relajándose. La casa se sentía más tranquila, pero no del todo relajada. El ambiente era denso, más relajado, pero tenso. Me senté con una taza de café frío, reuniendo por fin fuerzas para hablar. Mi voz era suave, pero atravesó el silencio como una aguja. Caleb. Taylor. Hice una pausa, manteniendo el tono firme. Quiero preguntarte algo. Ambos me miraron. A tus ojos, dije lentamente, mirándolos directamente a la cara. ¿Soy realmente familia, o solo una chequera conveniente? El aire pareció congelarse por un instante. Caleb abrió la boca, pero su sonrisa se desvaneció. Taylor arqueó las cejas y dejó la taza con calma. Judy, dijo, educada pero firme, nadie te ve así. Pero nuestra familia tiene su propio ritmo, sus propias reglas. Lo que necesitamos es apoyo, no interferencias. Caleb añadió rápidamente, mamá, no nos referíamos a eso. Es solo que, a veces uno se excede. Nosotros, también necesitamos espacio. ¿Espacio? Repetí la palabra, sintiéndola asentarse como una roca en mi pecho. Taylor asintió con una expresión fría y decidida. Sí. Agradecemos la ayuda financiera. Pero eso no significa que puedas influir en nuestra vida. Y así, de repente, lo entendí. No es que los amara mal. No es que no les di lo suficiente. Fue que nunca encajé en el papel que intentaba interpretar. Todo este tiempo, los amaba en mi idioma. Pero nunca lo pidieron. Nunca lo quisieron. Lo que necesitaban, era algo completamente distinto. Dejé la taza y me levanté. Tenía la garganta seca, pero mi voz sonó tranquila, demasiado tranquila. Entiendo, dije. Mamá, gritó Caleb. Pero no miré atrás. Recogí mi abrigo, abrí la puerta y salí a la noche húmeda y fría. El viento del mar me golpeó la cara con fuerza, y bajo la farola, vi mi sombra, larga y delgada, extendiéndose sobre la acera. Pequeña y muy sola. Al llegar a casa, dejé caer el abrigo en una silla. Me senté en el sofá como si me hubieran vaciado, con la mirada perdida en la oscuridad. El único sonido en la habitación era el suave zumbido de la vieja calefacción. Por fin, hablé, solo para mí, en voz baja. Ya basta, Judy. De verdad, ya basta. Me desperté temprano a la mañana siguiente. El cielo aún no había amanecido, y afuera, solo el tenue sonido de la brisa marina rozaba las ventanas. El reloj marcaba el paso sin cesar en la cocina. Cada tic-tac era un silencioso recordatorio. Es hora de cambiar. Preparé una taza de café solo y me senté a la mesa. El resplandor de mi portátil iluminaba la habitación con una luz tenue y fría. Abrí la cuenta bancaria conjunta que compartía con Caleb. Allí estaba, cada mes, como un reloj, un retiro para el pago de su hipoteca. La casa que había ayudado a comprar. El préstamo que había estado cargando en silencio. Mi mirada se detuvo en los números. Entonces, mi dedo se posó sobre la opción, cancelar pago automático.
Por un instante, un destello de vacilación. Luego, claridad. Afilada, resuelta. Hice clic. Apareció un cuadro de confirmación. ¿Estás seguro de que desea cancelar este pago automático? Inhalé profundamente. Hice clic en sí. Luego abrí mi correo electrónico. Escribí un mensaje breve y directo. Asunto: ajuste en el apoyo hipotecario. Caleb. A partir del mes que viene, ya no contribuiré a los pagos de tu hipoteca. La casa es parte de tu vida, debería ser tu responsabilidad. Esto no significa que no te quiera. Significa que tengo que empezar a cuidar de mi propio futuro. Espero que lo entiendas. Mamá. Lo leí una vez. No edité nada. Luego le di a enviar. Mientras el mensaje salía volando, sentí un extraño vacío. Pero entonces, una pequeña y constante sensación de libertad empezó a llenar ese espacio. Alrededor del mediodía, mi teléfono se iluminó. Caleb llamando. No contesté enseguida. Dejé que sonara 3 veces antes de contestar. Mamá, ¿cometiste un error? Su voz era tensa, inquieta. Me apoyé en la puerta de la cocina, observando las palmeras mecerse afuera. Mi voz era tranquila, casi dulce. No, Caleb. No hay duda. Ya es hora de que tú y Taylor carguen con esta casa. Hubo una pausa. Unos segundos de silencio. Luego dijo en voz baja: pero mamá, la situación es muy difícil ahora mismo. Taylor acaba de empezar un nuevo trabajo, la hipoteca es muy cara. Lo entiendo, dije, interrumpiéndolo sin enfado. Pero ya son adultos. Y los adultos asumen la responsabilidad de sus decisiones. Al otro lado, lo oí exhalar. Un suspiro largo y cansado. Podía imaginarlo, con el ceño fruncido, paseando por la sala. Ese niño pequeño que solía apretarme la mano y preguntarme si todo estaría bien. Ahora negocia con la misma mano que una vez lo alimentó. No lo culpé. Yo fui quien hizo que dar pareciera algo obvio. Mamá, sé. Le quebró un poco la voz. ¿Sigues enfadada? Cerré los ojos. Respiré hondo. No, dije en voz baja. No estoy enfadada. Es que por fin lo entiendo. La primavera había llegado al pueblo costero, pero el aire aún tenía un toque de frescor. Metí las manos en los bolsillos del abrigo y caminé lentamente por la acera. Los jóvenes sicomoros que bordeaban la calle apenas habían comenzado a brotar, de un verde suave y pálido contra un cielo del color de la mezclilla descolorida. Era la primera vez que recorría este camino sin ningún peso sobre mis hombros. Ni para hacer recados. Ni para recoger a alguien. Ni para pagar nada. Solo porque quería dar un paseo. Habían pasado 3 semanas desde que me mudé a mi nuevo apartamento en el centro. Pequeño, sí. Pero limpio, luminoso y mío. Afuera de mi ventana, una tranquila calle lateral. Y si la dejaba abierta por la noche, podía oír las olas rompiendo suavemente contra el malecón. Lo mejor de todo es que estaba cerca del antiguo teatro donde solía trabajar. Lo suficientemente cerca como para sentirme arraigado nuevamente. La primera semana fue la más dura. Me despertaba en mitad de la noche, mirando al techo, perdido en el silencio. Sintiéndome como un niño que se ha alejado demasiado de casa. Pero poco a poco fui adaptándome. Me acostumbré a despertarme y prepararme una taza de Earl Grey, justo como me gusta. Me acostumbré a no mirar la agenda de nadie más que la mía. Me acostumbré a ver cómo la puesta de sol se extendía por el suelo mientras ordenaba viejos objetos y recuerdos. Los que siempre fueron míos. Y que por fin volvieron a importar. Hoy me dirigí a una clase pública en el Centro de Arte Comunitario. Un taller práctico sobre cómo hacer accesorios para el escenario. No por trabajo. No para demostrar nada. Solo porque, al enterarme, algo dentro de mí se conmovió. Una chispa de emoción que no había sentido en años.
Esa pequeña emoción me recordó. Sigo viva. Y aún tengo tiempo para redescubrir lo que amo. Para recuperar toda la riqueza y la plenitud que desconocía que aún llevaba dentro. El centro de arte se encontraba en un edificio de ladrillo restaurado con ventanas arqueadas y una hilera de pinos que se mecían con el viento a lo largo del sendero. Al entrar, me recibió un suave aroma a serrín y acrílicos. Alrededor de una larga mesa de madera, personas de todas las edades se afanaban con tijeras, tela y trozos de espuma y madera. Había un anciano con pantalones caqui y gorra de béisbol, una mujer con un vestido floral y gafas enormes, y algunos voluntarios más jóvenes ayudando a repartir suministros. Una mujer de pelo corto y canoso sonrió y se acercó a mí. Su voz era grave, pero cálida. ¿Cara nueva? ¿Primera vez aquí? Me entregó un juego de herramientas de lona. Asentí, sonriendo al tomarlo. Mis dedos rozaron la tela, la madera, y algo dentro de mí se tensó de una forma hermosa y familiar. Como si hubiera regresado a aquellos viejos tiempos de teatro, tras el telón, cosiendo utilería con fecha límite. Elegí un lugar junto a la ventana. La luz del sol se filtraba a través de los altos arcos, derramándose cálida y dorada sobre la mesa. La clase fue sencilla, sobre todo para alguien que llevaba años creando escenografías. Pero para mí, fue menos como aprender, más como conversar con una versión de mí misma que había olvidado. El instructor nos guió en la construcción de escenarios de teatro en miniatura, utilizando marcos viejos, retazos de tela y papel texturizado. En poco tiempo, me sumergí por completo. El chasquido de las tijeras, el suave siseo del pegamento, el ritmo constante de los dedos cuidadosos colocando las piezas en su lugar. A mi alrededor, conversaciones tranquilas y carcajadas se mezclaban con el olor a madera y pintura. Cuando finalmente pegué el último trozo del telón, me recosté y miré el pequeño teatro que había construido. Una oleada de orgullo silencioso me inundó el pecho. No porque alguien me hubiera elogiado. No porque tuviera que demostrar nada. Sino porque había querido lograrlo. Y lo logré. Tomé una foto y la subí a la cuenta de redes sociales que apenas había tocado en años. Solo una foto. Una línea de texto. Hoy he vuelto a construir un pequeño escenario propio. Y cuando le di a publicar, no pude evitar sonreír. Fue como encender una pequeña linterna, solo para mí. Más tarde esa tarde, cuando regresé a casa y comencé a preparar una taza de té, mi teléfono se iluminó. Un mensaje de Caleb. Mamá, ¿cómo has estado últimamente? Solo unas pocas palabras. Pero el tono, tentativo, cauteloso. No respondí de inmediato. Me quedé de pie frente a la encimera de la cocina, con el vapor saliendo de la tetera. Mirando la pantalla. A unas cuadras de distancia, en un ruidoso bar deportivo. Caleb estaba sentado frente a su amigo de la infancia, Mike. Simplemente, lo cortó todo, murmuró Caleb, bebiendo un sorbo de cerveza. Nunca lo había hecho. Mike lo miró y dejó su vaso con un suave tintineo. ¿Cuánto tiempo hace que no le preguntas qué necesita? Caleb parpadeó. Le has estado robando su dinero. Su tiempo. Su amor, dijo. Mike en voz baja. ¿Pero alguna vez has pensado que quizá lo que ella necesita, es no ser necesitada? Hizo una pausa. Quizás solo quiere respeto. Más tarde esa noche, mientras Caleb conducía hacia su casa. Las luces de la calle se deslizaban frente a su parabrisas como una hilera de estrellas que se apagaban. Sus manos aferraban el volante. Pero en su mente, una palabra se repetía. Respeto. Tan simple. Tan devastador. De regreso a mi apartamento, me senté bajo el suave resplandor de la lámpara de mesa, con una taza caliente de Earl Grey en mis manos. Hojeé el horario de clases de la semana siguiente desde el centro de arte. La ventana estaba entreabierta. Entraba la brisa marina, fresca y limpia. ¿Y la habitación? Estaba cálida. Tranquila. Mía. Y por primera vez en mucho tiempo. También lo fue la paz dentro de mí.
El sol de la tarde se derramaba a través de las ventanas del apartamento. Tan brillante que volvía los pisos de madera casi blancos. Me senté en la pequeña mesa de la cocina, hojeando el calendario de la comunidad, considerando si debía inscribirme en la próxima clase de cerámica. Mi teléfono permaneció en silencio en la esquina de la mesa. Luego se iluminó. Se apagó. Volvió a encenderse. Caleb llamando. Me quedé mirando la pantalla un momento. Luego presioné silencio. Una sutil inquietud se agitó en mi pecho. Pasaron las horas. Entonces llegó un mensaje de texto. Mamá, ¿podemos hablar pronto? Hay algo que quiero comentar. Solté un suspiro lento. Pero no respondí. Todavía no. En ese mismo momento, la tensión en la cocina de Caleb había llegado a su punto límite. ¿No tienes ningún plan? La voz de Taylor se elevó casi hasta convertirse en un grito, y dejó caer el fajo de billetes sobre la mesa de la cocina. Caleb se frotó las sienes, la frustración se le notaba en la voz. Hago lo que puedo, Taylor. Pago la hipoteca y cubro los gastos diarios. ¿Qué más quieres de mí? ¿Qué más? Taylor soltó una risa amarga, con el rostro pálido y rígido. Desde que tu mamá dejó de enviar dinero, nuestra presión financiera se ha duplicado. Y tú solo te quejas, pero no has hecho nada para solucionarlo. Lola se quedó paralizada en lo alto de las escaleras, con sus deditos aferrados a la barandilla y los ojos abiertos por la preocupación. No emitió ningún sonido, solo vio a sus padres gritar, con el rostro pequeño y tenso. La luz del comedor parpadeaba levemente y el aire en la casa parecía tan tenso que podría romperse. De repente, Caleb golpeó la mesa con la mano, y el ruido hizo temblar los vasos cercanos. Es mi madre, rugió. Ha hecho más por nosotros que nadie. ¿Qué más quieres de ella? No es un banco. Taylor apretó la mandíbula. Sus ojos brillaban de lágrimas, pero las contuvo. Y no somos gorrones, dijo con voz ronca. Pero si ni siquiera tenemos estabilidad, ¿qué clase de vida es esta? La habitación quedó en silencio. Solo se oía el tic-tac del reloj de pared. Y el suave sorbo de Lola. Caleb se giró y la vio agachada en las escaleras, secándose la cara con la manga. Se le encogió el corazón. Todo el calor, la ira, se desvanecieron en un instante. Esa noche, tarde, Caleb estaba desplomado en el sofá de la sala, con la cabeza hundida entre las manos. Taylor se sentó frente a él, abrazando a Lola. Tenía los ojos hinchados y los hombros tensos. La casa seguía igual. Pero algo en ella había cambiado. Parecía como si una pieza crucial se hubiera desprendido silenciosamente. Los cimientos que tanto se habían esforzado por mantener comenzaban a resquebrajarse. Esa noche, me senté solo en mi balcón, con una taza de chocolate caliente en la mano. Las olas lejanas resonaban suavemente en la oscuridad. No sabía por qué, pero una extraña sensación me invadió. El sexto sentido de una madre. Miré mi teléfono. Todavía tenía el mismo mensaje sin leer. Después de una larga pausa, finalmente escribí una respuesta. Estoy libre mañana por la tarde. Me recosté en la silla y cerré los ojos. La brisa trajo el aire salado hacia mí. Como brasas de una vida pasada, brillando débilmente en la noche, antes de desvanecerse. Al día siguiente, Caleb y yo hablamos por teléfono. Su voz sonaba débil, como una tela demasiado tensa durante demasiado tiempo. Mamá. Taylor y yo, hemos estado peleando. Hizo una pausa. Luego, más bajo, añadió. Probablemente tenga algo que ver con que hayas dejado de pagar la hipoteca. No dije nada. Solo lo dejé hablar. Sé que no podemos seguir dependiendo de ti. Lo sé, dijo, casi para sí mismo. Es solo que, afrontar todo esto es más difícil de lo que esperaba. Su tono se suavizó y el peso de la realidad comenzó a disipar su anterior actitud defensiva. Caleb, dije al fin, con suavidad pero con firmeza. Que sea difícil no significa que sea imposible.
En algún momento, cada uno tiene que cargar con su propia casa, con sus propias decisiones. Lo sé. Su voz era baja. Un instante de silencio. Entonces oí la vocecita de Lola de fondo. Papá. Caleb respondió rápidamente y luego dijo, mamá, te llamo más tarde, ¿de acuerdo? Colgó. El viento costero de marzo aún mantenía un frío persistente. Me envolví en una bufanda gris claro sobre los hombros y me senté a una mesa en mi cafetería costera favorita. Había un café con leche frente a mí, con la espuma medio hundida. Por la ventana, podía ver barcos pesqueros atracados en el puerto, con sus banderas ondeando al viento. Ya casi era la hora. La campana sobre la puerta del café sonó. Miré hacia arriba. Caleb entró. Llevaba una sudadera azul con capucha, el rostro tenso y el ceño fruncido por una preocupación no expresada. Al verme, apretó los labios y se acercó rápidamente. Mamá. Sacó la silla y se sentó, con la voz más baja de lo habitual. Le di una sonrisa amable y asentí, pero no dije nada. Quería que se tomara su tiempo. Que encontrara las palabras. Afuera, el viento sacudía el cristal. Dentro, una melodía lenta de jazz sonaba bajo el siseo de la máquina de café expreso. Caleb miró fijamente un círculo de agua sobre la mesa, mientras sus dedos golpeaban inquietos contra su taza de café. Finalmente, habló. Mamá, quiero pedirte perdón. Levantó la vista y, por un instante, vi algo crudo en sus ojos. Ni resentimiento ni vergüenza. Solo un niño. Buscando a su madre después de una caída. Mi corazón se ablandó. Pero mantuve una expresión serena y amable. Y esperé. Sé que has hecho tanto por nosotros a lo largo de los años, dijo. Caleb con la voz ronca, casi ronca. Y yo, lo daba todo por sentado. Simplemente asumí que siempre estarías ahí, que ayudar era lo que se suponía que debías hacer. Hizo una pausa y exhaló silenciosamente. No fue hasta que te detuviste que me di cuenta, de que lo que perdí no fue solo dinero. Me miró con los ojos cargados de culpa. Perdí tu confianza. Tu presencia. Esa sensación de que estabas ahí, de que realmente estabas ahí. No lo interrumpí. Dejé que cada palabra cayera donde debía, dentro de ambos. No puedo seguir esperando que limpies lo que dejamos, dijo con una sonrisa amarga. Y definitivamente no puedo usar tu amor para justificar mi propia inmadurez. En sus ojos, vi cansancio, vergüenza. Pero también un destello de claridad tardía. Me conmovió profundamente. Pero, sobre todo, me trajo paz. Tomé un sorbo lento de mi café. Su calor, su ligero amargor, me reconfortaron extrañamente. Entonces hablé. Caleb, mi voz era suave, pero cada palabra salía firme y segura. El amor no es una transacción. No se mide en dólares. Y no sobrevive con sacrificios sin fin. Lo miré, de verdad. Te ayudé porque te quiero. Pero ese amor nunca debe confundirse con obligación. No soy un cajero automático. No soy tu gestora de crisis. Soy tu madre. Mi voz nunca se elevó, pero cada palabra atravesó el espacio entre nosotros. Despejando todas las suposiciones, los desajustes silenciosos que habíamos estado arrastrando durante años. Caleb agachó la cabeza, como un niño que sabía que había ido demasiado lejos. Sus dedos trazaron círculos sobre la mesa. Sus hombros se hundieron. Ya lo entiendo, mamá, susurró. Lo haré mejor. Suspiré y me acerqué, apoyando mi mano suavemente sobre la suya. No pido venganza, dije. Solo quiero que sigamos adelante, como dos personas completas y separadas. Respetándonos. Cuidándonos. Pero sin usar la dependencia para reemplazar el amor. Desde afuera se oía la risa de los niños en bicicleta. Y la luz del sol que entraba por la ventana del café bailaba sobre nuestra mesa en parches dorados. Caleb levantó la mirada hacia mí, por primera vez en mucho tiempo, vi tranquilidad.
Esa mirada familiar de un niño pequeño que se ata orgullosamente los zapatos y corre a mostrármelo. Nuestra conversación no duró mucho. Pero tenía más peso, más verdad, que toda la charla superficial que habíamos tenido durante años. Ese día no curamos todas las heridas. No terminamos con un claro, ya está todo bien. Pero empezamos de nuevo. Desde un lugar más fuerte. Y más honesto. Al despedirnos, Caleb se inclinó y me abrazó. Fue un poco incómodo. Pero era real. Gracias, mamá, dijo suavemente. Le di una palmadita suave en la espalda y sonreí. Anda, le dije. Hay alguien esperándote en casa. Lo vi irse, volví a sentarme y pedí otro café. Afuera, el viento del puerto agitaba los barcos y traía el aroma a sal y a algo más. Libertad. Para abril, el sol comenzaba a atenuarse sobre el pequeño pueblo costero. Nuevos brotes habían brotado en las copas de los árboles, y los parterres de las esquinas rebosaban de pensamientos de todos los colores. Caminé por la calle hacia el centro comunitario, con una bolsa de lona desgastada colgada del hombro. Dentro había un pequeño proyecto que había terminado recientemente. Un teatro en miniatura hecho a mano titulado La forma cambiante del hogar. Hoy fue la exhibición de primavera. El centro de arte me llamó para preguntarme si quería exhibir mi obra en la exposición comunitaria. No era un evento prestigioso, solo para vecinos y amigos. Pero para mí, significaba todo. El espacio era pequeño, con vigas a la vista y ventanas que inundaban la sala de luz. Monté mi escenario en miniatura con cuidado, ajustando cada pequeño telón y luz de utilería hasta que quedó perfecto. Un señor mayor pasó y sonrió. Esto es precioso, dijo. Parece el boxstay de un teatro de verdad. Le di las gracias, y una suave calidez me subió al pecho. No porque necesitara elogios. No porque intentara demostrar nada. Pero porque, después de todos estos años, esto seguía siendo mío. Algo que aún amaba. Y ahora, volvía a pertenecerme. Poco después, llegó Nancy, del antiguo grupo de teatro. Todavía rebosaba de energía inquebrantable, la clase de mujer que siempre tenía un plan y un portapapeles. Nancy. La saludé con la mano, y ella se acercó corriendo, con la mirada moviéndose con entusiasmo de un detalle a otro. Sabes, dijo, bajando la voz como si fuera un secreto. Estamos empezando un programa de utilería para el último año, el Teatro Silver. Necesitamos a alguien con experiencia, para dirigirlo. Parpadeé, sorprendido. Nancy sonrió y me apretó la mano. No por dinero. Por significado. Por las mujeres que, como tú, enterraron sus pasiones bajo pañales y platos. Dejémosles un espacio de nuevo. Mi corazón dio un vuelco repentino y contundente. Como una luz que se encendía en una habitación que creía abandonada hacía tiempo. Esa tarde firmé el acuerdo. Un día a la semana, serviría como consultor y profesor. Guiando a nuestro grupo local del Teatro Silver en la construcción de escenografías. Y dirigiendo pequeños talleres prácticos de escenografía y utilería. No era un trabajo. No era una carga. Solo un regreso tranquilo. A algo que había amado. Y que, por fin, había recuperado. Quizás la próxima vez, dije con una sonrisa. Hoy me gustaría dedicarme un poco de tiempo. No insistieron. Pero antes de irse, Lola corrió y me rodeó la cintura con sus bracitos. Abuela. La próxima vez te dibujaré un escenario aún más grande. Anunció con orgullo. Me reí sin poder evitarlo y prometí, estaré esperando. A principios de mayo, el viento sobre nuestro pueblo costero por fin empezó a traer el aroma del verano. El aire era cálido con un toque salado, el mar brillaba bajo la luz de la tarde y macetas y guirnaldas de luces adornaban las fachadas de los cafés en cada esquina. Llevaba un sencillo vestido de lino y un par de zapatos de lona desgastados mientras me dirigía, sola, a la sala de exposiciones. En la mano llevaba una pequeña caja, dentro, un decorado de teatro en miniatura hecho a mano. Esta noche era la última exhibición del proyecto de Teatro Plata de Primavera.
Pero esta vez, no fui solo un expositor. Fui el instructor. Afuera del lugar, ya se había reunido una pequeña multitud. Vecinos, estudiantes, familias, e incluso un joven reportero del periódico local. Los antiguos residentes de la ciudad se mezclaban con vasos de papel de café y charlaban alegremente mientras admiraban los decorados y escenas hechos a mano en exhibición. Me quedé a un lado, observando a mis estudiantes describir con orgullo sus creaciones. Y una ola de emoción me recorrió. No del tipo que se nota en el exterior, sino del tipo que llena el pecho de manera silenciosa y profunda. No era orgullo. Era pertenencia. Una sensación de haber encontrado mi lugar de nuevo. Una sensación de que mi valor no dependía de nadie más. Era mío. Casi al final de la exposición, una joven con ropa informal y gafas enormes se me acercó. Se presentó como editora de una pequeña revista de arte local. Me entregó una tarjeta, sonriendo. Tu historia es increíblemente conmovedora, dijo. Estamos preparando un artículo sobre artistas locales para el próximo mes. ¿Te gustaría una entrevista? Parpadeé sorprendido y luego sonreí. Una silenciosa confianza, perdida hacía tiempo, se despertó suavemente en mi interior. Por supuesto, dije. Cayó la noche. La exposición fue terminando. La gente se dejó llevar por el suave murmullo de la noche. Recogí mi pequeño escenario y salí. La brisa marina me levantó el dobladillo del vestido, trayendo consigo el tenue aroma a agua de marea. La costa a lo lejos se curvaba como una línea suave y borrosa. Y las luces de la ciudad brillaban en la oscuridad como plata dispersa. Caminé lentamente por el sendero costero. Pasé el café. Pasé la vieja oficina de correos. Pasé por todos los rincones que solía pasar corriendo, demasiado ocupado para darme cuenta. Finalmente, me encontré parado en el centro de la plaza, justo afuera de la sala de exposiciones. Allí había un terreno baldío, que en su día se destinó a un nuevo proyecto comunitario. Ahora, solo tenía un letrero de madera. Tu historia comienza aquí. Me quedé parado frente a él por un largo tiempo. Recordando el año pasado. La soledad. El desamor. El amargo desenlace de los papeles que pensé que interpretaría para siempre. Y luego. El lento, a veces torpe, a veces silencioso viaje de regreso a mí mismo. Y ahora, aquí estaba. Todavía de pie. En un terreno familiar que, de alguna manera, parecía completamente nuevo. Fue entonces cuando finalmente entendí. Cada acto en la obra de la vida está destinado a ser escrito